¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez tu fe no sea suficiente? Muchos cristianos creen que solo tener fe ya es suficiente para vivir plenamente la vida cristiana. Pero, ¿y si te dijera que esto podría ser uno de los mayores errores que estás cometiendo? Sí, solo creer no es suficiente. La fe sin acción es como un árbol sin frutos, y podrías estar dejando tu vida espiritual estancada, creyendo que estás en el camino correcto, pero sin dar ningún paso adelante. Esta provocación inicial levanta una alerta importante, porque muchos de nosotros nos quedamos atrapados en la idea de que la fe, por sí sola, nos garantiza todo lo que necesitamos. Pero en realidad, esto puede llevarnos a la acomodación espiritual. La fe pasiva no nos acerca a Dios, solo nos mantiene en un estado de inercia, sin transformación, sin crecimiento. Pero calma, no necesitas entrar en pánico, hay una salida para este camino peligroso. La verdadera fe, aquella que realmente mueve montañas y transforma vidas, no se compone solo de creencias, sino de actitudes. Jesús no solo creía, él actuaba. Y eso es lo que muchos de nosotros olvidamos. La fe auténtica es activa, está acompañada de obras de compromiso y de un corazón dispuesto a servir y amar al prójimo. Y aquí viene la gran promesa. Si aplicas lo que voy a mostrarte en este video, tu vida espiritual se transformará de una manera que nunca imaginaste. Imagina tener una fe tan fuerte y vibrante que no solo cambie tu vida, sino también la vida de las personas a tu alrededor. Una fe que te llevará a un nuevo nivel de conexión con Dios, un nivel que muchos cristianos ni siquiera saben que existe. Así que, no te vayas, quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás en este video puede cambiar tu camino de fe para siempre. Y si te gusta el contenido que fortalece tu fe, aprovecha para suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos que te ayudarán a crecer aún más en tu jornada espiritual. La Biblia es clara cuando trata de la relación entre fe y obras. En Santiago 2:26 encontramos uno de los pasajes más directos sobre el tema. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Pero qué significa realmente esto en nuestra vida cotidiana? Imagina un árbol que, a pesar de estar de pie, nunca da frutos. Puede parecer vivo, pero por dentro algo falta. De la misma manera, la fe sin obras puede parecer suficiente a primera vista, pero sin la acción que la acompaña, esa fe se vuelve estéril. Santiago nos advierte que la fe, sin una acción correspondiente, es vacía y no tiene vida propia. La fe es el primer paso, pero no el último. Jesús, en sus enseñanzas, dejó claro que creer en Dios es el punto de partida, pero el verdadero camino cristiano es un viaje de acciones concretas. La fe debe ser el fundamento de nuestra vida, pero son las obras las que manifiestan esa creencia de manera tangible. A través de nuestras acciones mostramos al mundo el poder de nuestra fe. El propio Jesús nos enseñó esto en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. No somos conocidos como seguidores de Cristo solo por la fe que declaramos, sino por las acciones que practicamos. Amor, compasión, caridad, servicio al prójimo. Esos son los frutos que la fe debe producir en nuestras vidas. No basta con creer, es necesario vivir lo que creemos. A menudo corremos el riesgo de separar fe de obras como si fueran dos cosas distintas. Pero la Biblia deja claro que son inseparables. La verdadera fe genera acciones que reflejan la presencia de Dios en nosotros. Cuando nuestra fe está viva, nos mueve a actuar, nos transforma de adentro hacia afuera y se manifiesta en actitudes que impactan el mundo que nos rodea. Por eso es esencial no caer en la trampa de pensar que solo creer es suficiente. La fe genuina nos desafía a ir más allá, a poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Si queremos una fe verdadera, debemos transformarla en obras, haciendo que nuestra vida se convierta en un reflejo visible de la presencia de Dios. La fe es el inicio de toda la caminata cristiana. Es el fundamento, el primer paso hacia Dios. Pero, ¿y después? ¿Qué viene después de este primer acto de creer? Muchos cristianos creen que la fe es el fin de la jornada, pero la verdad es que la fe es solo el comienzo. Tener fe es esencial, pero vivir por fe requiere mucho más. Imagina que la fe es como plantar una semilla. Esa semilla, si se deja sola, no crecerá. Necesita ser regada, necesita luz, cuidado y atención. De la misma manera, la fe necesita ser nutrida por actitudes, decisiones y un compromiso constante con las enseñanzas de Cristo. Creer en Dios es solo el primer paso, pero es a través de nuestras acciones que realmente demostramos que esa fe está viva. La fe no es un fin en sí misma, sino la base para la construcción de una vida dedicada al servicio de Dios y del prójimo. Veamos el ejemplo de los santos. No solo creían en Dios, vivían su fe todos los días, en sus decisiones, en sus acciones, en su entrega total a la voluntad divina. Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, no solo creía en Dios, actuaba incansablemente, cuidando de los pobres y marginados, transformando su fe en acción concreta. La fe, por lo tanto, es el punto de partida, pero no debe ser el punto de llegada. Nos impulsa a hacer el bien, a buscar una vida de amor, compasión y servicio. Con cada acto de bondad, con cada gesto de caridad, estamos construyendo sobre este fundamento. Sin estas acciones, nuestra fe puede volverse estancada, como una planta que no crece, un potencial desperdiciado. ¿Y qué viene después de la fe? Viene el compromiso, viene el actuar, viene el sacrificio, viene la entrega. La verdadera fe nos llama a ir más allá de nosotros mismos, a servir al prójimo, a ser reflejo del amor de Dios. No se trata solo de creer, sino de vivir de acuerdo con lo que creemos. Si realmente quieres vivir una vida cristiana plena, no puedes conformarte solo con tener fe. Debes mostrar al mundo, a través de tus acciones, que esa fe es real, que es activa y transformadora. Lo que viene después de la fe es el desafío de vivir esa fe todos los días, con todas sus implicaciones, con todo el amor y sacrificio que ella exige. ¿Alguna vez te has preguntado si tu fe está viva o simplemente está detenida, inerte, sin producir frutos? La fe pasiva es uno de los mayores peligros que un cristiano puede enfrentar. Es como si tuviéramos los pies en el camino de la fe, pero sin dar ningún paso adelante. Cuando nuestra fe se vuelve pasiva, corremos el riesgo de vivir con una falsa sensación de seguridad espiritual, creyendo que estamos en el camino correcto solo por creer, pero sin actuar. La fe pasiva nos engaña, haciéndonos creer que estamos espiritualmente saludables, cuando en realidad estamos estancados. Jesús nos advirtió sobre esto en varias ocasiones. Una de ellas es la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, donde el siervo que escondió su talento fue duramente reprendido por no haber hecho nada con lo que recibió. De la misma manera, la fe que no se traduce en acción es como un talento enterrado, desperdiciado. Pero ¿cuál es el gran peligro de una fe pasiva?
Primero, puede alejarnos de Dios sin que lo notemos. Poco a poco empezamos a creer que por tener fe ya hemos hecho lo suficiente. Esta creencia nos lleva a la inactividad, a la comodidad, y nuestra relación con Dios comienza a enfriarse. Con el tiempo, la fe pasiva se convierte en una fe estancada, sin vida, incapaz de generar frutos o de transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Además, la fe pasiva es una puerta abierta a la superficialidad. ¿Cuántas veces nos llamamos cristianos, pero nuestras acciones no reflejan esa identidad? ¿Cuántas veces escuchamos las enseñanzas de Jesús, pero no las ponemos en práctica? La fe pasiva crea una desconexión entre lo que creemos y cómo vivimos, y eso nos aleja de la esencia del Evangelio. Otro gran peligro es que una fe pasiva nos convierte en espectadores de la vida cristiana, en lugar de participantes activos. Jesús no nos llamó solo para mirar, Él nos llamó a actuar, a amar al prójimo, a hacer la diferencia en el mundo. Cuando nuestra fe es pasiva, nos limitamos a ser meros espectadores, dejando de lado la misión que Dios nos dio de ser luz en el mundo. Por último, la fe pasiva desperdicia el poder transformador que la verdadera fe puede traer a nuestras vidas. La fe activa, aquella que se mueve, nos transforma desde dentro hacia afuera. Nos desafía, nos hace crecer, nos acerca a Dios. Pero cuando esa fe es pasiva, perdemos esa oportunidad de transformación. Nos quedamos atrapados en una zona de confort espiritual, sin llegar a experimentar el verdadero poder de Dios actuando en nosotros y a través de nosotros. La gran lección aquí es que la fe no puede ser estática. Necesita estar viva, necesita movimiento, necesita obras que la sostengan. Una fe pasiva es una fe en declive. Es hora de reflexionar. ¿Tu fe está viva o dormida? Si queremos una vida cristiana plena y vibrante, necesitamos salir de la pasividad y permitir que nuestra fe nos impulse a actuar, a servir y a transformar el mundo que nos rodea. La fe, cuando es verdadera y viva, siempre se manifiesta en acciones concretas. Y entre esas acciones, la caridad se destaca como una de las expresiones más puras y esenciales de la fe cristiana. Jesús nos mostró el camino al decir: amaos unos a otros como yo os he amado. El amor que Cristo nos enseñó no es solo una emoción o un sentimiento, es un amor que se transforma en actos de bondad, compasión y servicio al prójimo. Y ese es el gran valor de las obras. Demuestran de forma palpable que nuestra fe no está solo en las palabras, sino en las acciones. Pero, ¿por qué son tan importantes las obras y la caridad? Primero, porque son el reflejo más directo de nuestra fe en Dios. Cuando ayudamos a alguien en necesidad, cuando extendemos la mano al que sufre, estamos actuando como Cristo actuó. Él no solo predicó sobre amor y misericordia, vivió eso en cada uno de sus gestos. Y nosotros, como seguidores de Cristo, somos llamados a seguir su ejemplo. Las obras, especialmente la caridad, son la forma más concreta de vivir el Evangelio. El apóstol Juan refuerza esto en 1 Juan 3:18. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No basta con decir que amamos a Dios o que tenemos fe, necesitamos mostrar ese amor con actitudes. La caridad, en este sentido, es nuestra respuesta al amor que recibimos de Dios. Es la forma en que ponemos en práctica el mandamiento de amar al prójimo. Otro punto crucial es que las obras no son solo para el beneficio del otro, sino también para nuestro crecimiento espiritual. Cuando practicamos la caridad, no solo transformamos la vida de quien recibe, sino también nuestra propia vida. Sentimos más profundamente la presencia de Dios en nosotros y nos damos cuenta de que somos parte de algo más grande, una misión divina de llevar luz y esperanza al mundo. La caridad también tiene un papel especial en nuestra salvación. Jesús dejó esto claro en la parábola del juicio final, Mateo 25:36, donde separa a los justos de los injustos, basándose en lo que hicieron por los demás. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Las obras de misericordia, como alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y cuidar de los enfermos, son maneras de servir a Cristo. Pero os digo que siempre que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La caridad, por lo tanto, no es una elección opcional en la vida cristiana, sino una respuesta natural a la fe. Cuando entendemos cuánto hemos sido amados por Dios, eso nos impulsa a amar y servir al prójimo con la misma intensidad. Y es en ese servicio donde nuestra fe se vuelve viva y verdadera. Sin la práctica de la caridad, nuestra fe corre el riesgo de convertirse solo en teoría, una creencia sin frutos, como ya hemos visto. Finalmente, las obras son lo que nos conecta con los demás. Crean un puente entre nuestra fe y el mundo que nos rodea. Y es a través de ellas que somos luz en las tinieblas. Somos esperanza para los desesperados. Somos un reflejo del amor de Dios. La importancia de las obras y de la caridad radica precisamente en su capacidad de transformar la vida de quien da y de quien recibe, acercando el reino de Dios a nosotros. Algunos de los mayores ejemplos de fe a lo largo de la historia cristiana no son aquellos que solo creyeron, sino aquellos que transformaron su fe en una acción viva y concreta. Son personas que no se contentaron con solo creer, sino que vivieron intensamente esa fe a través de sus actitudes, obras y sacrificios. Y son estos testimonios los que nos inspiran a hacer lo mismo. Uno de los ejemplos más notables es el de la Madre Teresa de Calcuta. Su vida fue una verdadera demostración de cómo la fe y la acción van juntas. Ella no solo creía en Dios, dedicó toda su vida a servir a los pobres, a los enfermos y a los marginados. La Madre Teresa veía a Cristo en cada persona que encontraba y, movida por su fe, actuaba. Sus palabras sobre la importancia de amar y servir reflejan lo que la verdadera fe debe llevarnos a hacer. No podemos hacer grandes cosas, solo pequeñas cosas con gran amor. Su vida es un testimonio vivo de que la fe sin acción pierde su propósito. Otro gran ejemplo es San Francisco de Asís, conocido por su humildad y profundo amor por la creación de Dios. Él no solo predicaba sobre la simplicidad y el desapego de los bienes materiales, vivió eso de manera radical. San Francisco abandonó su vida de riqueza para seguir un camino de pobreza, caridad y servicio a los demás. Su fe era tan vibrante y sincera que transformó no solo su vida, sino la de todos a su alrededor, inspirando a una legión de seguidores que continuaron su misión de caridad. Pero no necesitamos mirar solo a grandes santos para encontrar ejemplos de fe y acción. En la vida cotidiana de muchos cristianos encontramos testimonios poderosos de cómo la fe activa transforma realidades. Padres y madres que se dedican a educar a sus hijos en los caminos de Dios, voluntarios que dedican su tiempo a alimentar a los hambrientos, jóvenes que se levantan para defender los valores cristianos en un mundo que a menudo se opone a ellos.
Estas son las historias de fe que nos inspiran, mostrándonos que la verdadera creencia siempre lleva al acto de servir. Y no podemos olvidar a los misioneros anónimos, personas que, movidas por su fe, dejan sus hogares y familias para llevar el evangelio a lugares lejanos. Estos hombres y mujeres no buscan reconocimiento o gloria. Su motivación es pura y simple: compartir el amor de Cristo con quienes más lo necesitan. Su fe es una fe de acción, una fe que atraviesa fronteras y transforma vidas, no solo a través de palabras, sino a través de gestos de compasión, cuidado y sacrificio. El testimonio de fe y acción también puede encontrarse en las pequeñas cosas del día a día. Muchas veces pensamos que para vivir una fe activa necesitamos realizar grandes hazañas, pero la verdad es que Dios ve valor en los pequeños gestos de amor y bondad. Una sonrisa para quien está sufriendo, una palabra de aliento, una ayuda silenciosa a alguien en necesidad. Todo esto son maneras de manifestar nuestra fe. Estos testimonios nos recuerdan que la fe sin obras es una fe incompleta. Cada acto de amor, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar vidas y reflejar el amor de Dios en el mundo. Y cuando unimos fe y acción, no solo seguimos el ejemplo de Jesús, sino que nos convertimos en instrumentos de su obra, agentes de transformación en la tierra. Testimonios como estos nos inspiran a poner nuestra fe en movimiento, a vivir no solo creyendo, sino actuando con valentía y amor. Y así llegamos al final de otra profunda reflexión sobre la importancia de vivir una fe activa y llena de obras. Si este video tuvo sentido para ti, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de este contenido que fortalece tu camino espiritual. Y, por supuesto, deja tu me gusta. Eso nos ayuda a alcanzar a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Quiero saber tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo y comparte tus experiencias de fe y acción. Sigamos creciendo juntos en este camino. Mantente atento, porque los próximos videos serán aún más transformadores y llenos de enseñanzas que pueden cambiar tu vida. Así que no te pierdas nada. Activa la campanita para ser notificado y estar siempre al tanto de las novedades. Nos vemos pronto.